Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas que escuchan. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un relato de fe inquebrantable y poder divino, les pido un pequeño gesto que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza. Si esta narración toca su corazón, consideren dejar una muestra de su aprecio y compartirla con alguien que necesite un recordatorio del poder de la oración. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que esparcen una semilla de luz en el mundo. Que Dios bendiga sus manos y sus hogares. Ahora, abramos nuestros corazones y viajemos juntos a un pequeño pueblo en el corazón de las montañas. Las antorchas ardían con una furia anaranjada, prometiendo reducir a cenizas los hogares y los sueños de un pueblo entero. En medio del caos, un hombre, el padre Ignacio, cayó de rodillas, no ante los invasores, sino ante el cielo. Y el cielo, en su infinita majestad, respondió con un poder que ningún ejército podría igualar. En lo profundo de un valle, anidado en el regazo de las montañas, dormía el pueblo de San Cristóbal, un secreto bien guardado del mundo exterior. Era un lugar humilde, hogar de no más de 50 familias de campesinos, cuyas vidas estaban dedicadas a cultivar el maíz y el frijol que brotaban de las laderas fértiles. No poseían oro ni poder terrenal, pero atesoraban algo mucho más valioso, algo que las grandes ciudades habían olvidado hace mucho tiempo: la paz. En el corazón del pueblo se erigía una modesta iglesia de adobe blanco, coronada por una sola campana de bronce cuyo tañido marcaba el ritmo de la vida comunitaria. Y dentro de sus muros vivía el alma del pueblo, el padre Ignacio. Durante 20 años, había sido el pastor de San Cristóbal. Cada niño había recibido el bautismo de sus manos, cada pareja joven había sido unida en matrimonio por su bendición, y cada anciano había sido despedido a la vida eterna con sus oraciones. Conocía cada nombre, cada alegría, cada pena. Era, en el sentido más puro de la palabra, el Padre de todos. Pero nadie, ni en sus más oscuros presagios, imaginó que la sombra de la guerra estaba a punto de caer sobre su refugio de paz. Llegaron con el ocaso, cuando el sol teñía las cumbres de un rojo sangriento. Una columna de hombres a caballo, cubiertos del polvo del camino y armados hasta los dientes, descendió por el sendero principal. Eran soldados rebeldes, desertores de una guerra lejana que ahora sembraban el caos en su huida. Su líder era un hombre llamado Coronel Fuentes, un hombre cuyo rostro era un mapa de cicatrices y cuya mirada reflejaba el vacío de quien ha visto demasiada muerte. Detuvo su caballo en la plaza central y barrió el pueblo con una mirada de puro desdén. «Escuchen bien», gritó su voz, áspera como la piedra, mientras los aldeanos salían de sus casas, con el miedo dibujado en sus rostros. «Este pueblo está ahora bajo mi control. Necesitamos provisiones, dinero y caballos. Tienen una hora para entregar todo lo que posean de valor». Las madres estrecharon a sus hijos. Los hombres inclinaron la cabeza, la impotencia pesando sobre sus hombros. Sabían que la resistencia era inútil. Eran campesinos armados con azadones contra soldados armados con fusiles. El padre Ignacio salió de la iglesia. Con paso firme, su sotana negra ondeando con la brisa del atardecer, caminó hacia la plaza. «Coronel», dijo con voz serena, «bienvenido a San Cristóbal. Somos gente humilde. No tenemos oro ni caballos de guerra. Solo poseemos lo que la tierra nos concede para nuestro sustento». Fuentes desmontó y se acercó al sacerdote. Le sacaba una cabeza en altura y el doble en anchura. «¿Me estás diciendo que este miserable pueblo no tiene nada que ofrecerme?», espetó. «Tenemos fe, coronel», respondió el padre Ignacio sin titubear. «Tenemos comunidad, tenemos paz. Pero riquezas materiales, no». Una carcajada amarga brotó de la garganta de Fuentes. «La fe no alimenta a mis hombres»,
Caminó entre los aldeanos, observando sus ropas remendadas, sus casas de adobe, sus manos callosas por el trabajo. Era evidente que el sacerdote decía la verdad. No había nada de valor a la vista. Registren cada casa, ordenó a sus soldados. Cada rincón. Si encuentran algo, tráiganmelo. Los soldados se dispersaron como una plaga, irrumpiendo en cada hogar. Volcaron mesas, rompieron vasijas, aterrorizaron a los niños. Pero su búsqueda fue en vano. No encontraron más que una pobreza honesta. La furia del coronel Fuentes se encendió. Había perdido un tiempo precioso en un pueblo inútil. Está bien, dijo, su voz fría como el acero. Si no pueden darme sus riquezas, entonces les arrebataré lo único que tienen. Se giró hacia sus hombres. Traigan las antorchas. Vamos a quemar este pueblo hasta los cimientos. Que sirva de ejemplo. Un gemido colectivo recorrió la multitud. Por favor, no, suplicó una mujer. Es todo lo que tenemos. Mis hijos morirán de frío, lloró otra. Fuentes permaneció impasible. Debieron pensarlo antes. Tienen 10 minutos para sacar lo que puedan cargar. Después, este lugar será un infierno. El padre Ignacio se interpuso entre el coronel y el pueblo. Coronel Fuentes, dijo con una firmeza que no admitía odio, esta gente es inocente. Quemar sus hogares no lo hará más rico ni más fuerte. Solo lo dejará más vacío por dentro. Apártate, cura. Tus palabras no me interesan, lo despreció Fuentes. Entonces, escuche las palabras de Dios, no hagas daño a los inocentes. Él todo lo ve, y Él todo lo juzga. El coronel se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. Tu Dios, se burló. ¿Dónde está tu Dios ahora? Si de verdad existe, que baje y detenga mis antorchas. El padre Ignacio no retrocedió ni un centímetro. Tenga cuidado con lo que pide, coronel. Dios siempre responde, aunque no siempre como esperamos. Con una sonrisa cruel, Fuentes dio la orden final. Enciendan las antorchas. Empezaremos por la iglesia. Los soldados obedecieron. Las llamas anaranjadas danzaron en la creciente oscuridad, proyectando sombras siniestras sobre las paredes blancas. Un soldado se dirigió hacia la iglesia, la casa de Dios, con la antorcha en alto. 20 años de servicio, de bautismos, bodas y funerales, a punto de convertirse en cenizas. Pero el padre Ignacio no corrió a defender el edificio. En cambio, caminó lentamente hacia el centro de la plaza, bajo el viejo roble centenario, y allí, sobre el polvo, se arrodilló. No miró a los soldados ni al coronel. Levantó su rostro al cielo y, con una fe absoluta, juntó las manos. Padre Celestial, comenzó a orar en voz alta, su voz resonando en la plaza. Tú que detuviste el sol para Josué. Tú que abriste el mar para Moisés. Tú que cerraste la boca de los leones para Daniel. Mira a tus hijos esta noche. Inspirados por su pastor, los aldeanos, uno por uno, comenzaron a arrodillarse junto a él. Primero las mujeres, luego los ancianos, después los hombres. Incluso los niños pequeños, sin comprender del todo, sintieron la santidad del momento y se arrodillaron. No te pedimos venganza, continuó el sacerdote. No te pedimos que destruyas a nuestros enemigos. Solo te pedimos, Señor, protección para los inocentes. El coronel Fuentes observaba la escena con una mueca de desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes, cura? Palabras al viento, se burló. Sigan adelante, quémenlo todo. Pero la voz del padre Ignacio se elevó aún más fuerte, Señor, escucha nuestra oración.
Y entonces, las voces de todo el pueblo se unieron a la suya. 200 voces clamando al cielo en una unión perfecta. El sonido era casi físico, una ola de fe creciendo sin cesar. El soldado acercó su antorcha al techo de paja de la primera casa. La llama lamió la madera seca. El padre Ignacio cerró los ojos y pronunció las últimas palabras de su oración: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de lo imposible. Si alguna vez has escuchado la oración de un pecador, escúchame ahora. No por mí, sino por estos inocentes que en ti confían. Muestra tu poder, para que el mundo sepa que tú eres Dios. Un silencio sobrecogedor cayó sobre la plaza. Y entonces, el aire cambió. Una ráfaga de viento helado, completamente fuera de lugar en esa noche cálida, sopló con fuerza. Las llamas de las antorchas se agitaron violentamente. El cielo, que minutos antes estaba despejado y cuajado de estrellas, ahora estaba manchado por una extraña nube negra que crecía desde la nada, expandiéndose con una velocidad antinatural. En segundos, cubrió la luna. En un minuto, devoró todo el cielo visible, como si alguien hubiera apagado las estrellas. «Coronel», gritó un soldado, con la voz temblorosa. «Algo está pasando». Fuentes miró hacia arriba, con el ceño fruncido. Nunca había visto algo así. El padre Ignacio abrió los ojos y una sonrisa de paz iluminó su rostro. Él ha escuchado. Un relámpago partió el cielo en dos. El trueno que siguió fue tan atronador que los caballos relincharon de pavor y la tierra pareció temblar. «Es solo una tormenta», gritó el coronel, aunque su propia voz vacilaba. «Quemen las casas antes de que llueva». Los soldados corrieron, pero el cielo fue más rápido. Las nubes se abrieron y un diluvio cayó con furia divina. No era una lluvia normal, era un muro de agua. Las antorchas chisporrotearon, lucharon por un instante, y una por una, se extinguieron con un siseo de vapor. En menos de un minuto, todas las antorchas estaban muertas. Solo quedaba humo, oscuridad y el rugido incesante de la tormenta. El coronel Fuentes estaba paralizado sobre su caballo, el agua corriendo por su rostro. Esto era imposible. Hacía 5 minutos, el cielo estaba limpio como el cristal. Y ahora, este diluvio bíblico había aparecido exactamente en el momento en que el viejo cura había clamado al cielo. Coincidencia, se susurró a sí mismo, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sentía un miedo que no era de este mundo. Desmontó, con las piernas temblorosas, y caminó hacia el padre Ignacio, que permanecía arrodillado, empapado pero en completa paz. «¿Cómo?», la voz del coronel se quebró. «¿Cómo hiciste esto?». El padre Ignacio levantó la vista, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Yo no hice nada, coronel», respondió con suavidad. «Yo solo pedí». Él respondió. Un relámpago masivo iluminó la escena, y Fuentes retrocedió, tropezando en el barro. «Esto no puede ser real», balbuceó. «Dios no necesita señales en el horizonte, coronel», dijo el sacerdote, poniéndose de pie. Él controla el horizonte, el cielo, la tierra y el corazón de los hombres. Fuentes miró a sus soldados, hombres endurecidos por la guerra, acurrucados contra las paredes como niños asustados. Algo se rompió dentro de él. Su orgullo, su crueldad, su cinismo, todo se disolvió bajo la lluvia purificadora. Cayó de rodillas en el barro, frente al sacerdote. «Perdóname, padre», su voz ahogada por la lluvia. «Perdóname. Iba a quemar la casa de tu Dios». «¿Y él?». Él me respondió con agua en lugar de fuego. El padre Ignacio puso su mano sobre la cabeza mojada del coronel. «El fuego destruye, hijo. El agua limpia».
Dios no quería destruirte. Quería limpiarte. Tan misteriosamente como había comenzado, la lluvia cesó. Las nubes se abrieron y la luna bañó el pueblo empapado con su luz plateada. El coronel se puso de pie y dio una orden que nadie esperaba: nos vamos. Ahora. No tocaremos nada de este pueblo. Antes de montar, se giró hacia el padre Ignacio, se llevó la mano al corazón y bajó la cabeza en señal de profundo respeto. Tu Dios es real, Padre. Hoy lo he visto con mis propios ojos. Siempre fue real, hijo, respondió el sacerdote. Solo necesitabas ojos para verlo. La columna de soldados desapareció en la noche, dejando a San Cristóbal intacto, vivo. Años después, el pueblo seguía siendo un remanso de paz, pero ahora era conocido por el milagro de la tormenta. Y cada aniversario, el padre Ignacio dirigía una oración de gratitud, recordando a todos que nunca estamos solos, que solo necesitamos tener fe suficiente para pedir ayuda. Que esta historia fortalezca su fe y les recuerde que, incluso en las noches más oscuras, cuando las antorchas de la adversidad amenazan con consumirlo todo, una oración hecha con un corazón puro puede mover los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y permanezca para siempre. Amén.